Ok. Y entonces ahora ya vamos a empezar una vez con este preludio, vamos a entrar ya en el tema de la astrología o magia talismánica. Y como he dicho y vuelvo a recordar, no en manos de un astrólogo, de un mago o alquimista, ¿no? De las antiguas ciencias, no, sino un erudito, un doctor en historia, que viene a refrescar desde el punto de vista científico moderno esos antiguos conocimientos desde un análisis externo e imparcial. Y entonces eso nos va a servir para retomar el tema de la práctica talismánica, que como dijimos antes de entrar de lleno en la práctica, tenemos que refrescar un poco los conocimientos teóricos y saber en dónde nos estamos moviendo. Entonces, si puedes empezar a leer, por favor, Graciela. Alejandro García Vilés, catedrático de Historia. No obstante, lo cierto es que la magia astral árabe que se traduce en el Scriptorium Alfonsí no deja de estar emparentada con los cultos astrales del Próximo Oriente antiguo. El nexo de unión es la ciudad llamada Harran. Espera un momento. Sí. Miren, como les estaba comentando en el preludio, y la finalidad, pues es muy importante que sepamos que la esencia de los conocimientos que nos llegan en estos tiempos de las antiguas grandes ciencias, en este caso de la astrología que tan vilipendiada ha sido, y que yo mismo cuando empecé a estudiarla hace ya pues como 40 años, yo mismo pensaba que esto era un rollo, una metedura una tomadura de pelo. Pero cuanto más he ido conociendo de ella, más me he dado cuenta que supera con creces a nuestra ingeniería y a nuestras ciencias modernas. Y estoy hablando como ingeniero y como militar. Entonces, y no me queda otra que reconocer la superioridad de las ciencias antiguas, tanto en conocimiento como en poder. Y en verdad y en luz. Entonces, aquí habla, el escritor Alfonsí se refiere a la Escuela de Traductores de Toledo, y estamos hablando en este caso aproximadamente, si no recuerdo mal, del siglo XIV, año 1300 y pico. Alfonso X el Sabio, como dijimos, él viene a encargar a sus traductores la traducción de parte de la sabiduría que el Islam había salvado en Oriente y en parte el Califato de Córdoba en Al-Ándalus, la España musulmana. Entonces, aquí habla de que la magia astral, porque como hemos dicho en otras ocasiones, la verdadera y principal finalidad de la astrología no es la que nos enseña la ignorante astrología, horoscopía o astrología judicial que nos ha llegado hasta nosotros, que se creen que pueden predecir, que no digo que no, que se creen que lo importante es una carta natal. No es así, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La principal finalidad o una de las principales finalidades, una de la astrología, no era predecir, sino producir. Era lo que aquí el catedrático Alejandro García Vilés viene a llamar magia astral.
árabe y remonta sus orígenes a lo que él llama los cultos astrales del Próximo Oriente. Es decir, se refiere a la zona entre el Tigris y el Éufrates, la actual Irak, algo de Irán, algo de Turquía, porque Harrán, que pertenece a esa Mesopotamia antigua, actualmente está en Turquía, país. Entonces, de aquellos conocimientos astrológicos, los guardianes de ese conocimiento estuvieron en Harrán y lo conservaron hasta que lo pasaron a la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Y como vimos en otro tiempo, también Harrán, a través del patriarca Abraham, es la transmisora de la cábala o tradición hebraica, que no solo está emparentada con la astrología, sino que, como hemos dicho en muchas ocasiones, no hay diferencia entre cábala y astrología, es lo mismo, es la misma ciencia. Sin embargo, los disques cabalistas modernos, principalmente de religión judaica, normalmente no tienen ni idea de astrología, y los horoscopistas modernos normalmente no tienen ni idea de cábala. Y cuando la tienen, es rarísimo quien sabe de la relación íntima y total entre la cábala y la astrología. Entonces, en segundo lugar, el llamarle cultos astrales es un error. ¿Y por qué digo que es un error? Porque al principio no eran cultos astrales. Después sí se convirtieron en una especie de cultos astrales. Y esperemos que esto que estamos dando ahora jamás degenere en cultos astrales, porque no estamos dando una religión, no estamos dando una superchería, estamos dando antigua ciencia de hace miles, cientos de miles de años, quizá millones de años, aunque no solo la arqueología moderna, sino otras ramas de la ciencia moderna piensan que el hombre está sobre la Tierra mucho menos tiempo. Entonces, en sus orígenes, los conocimientos que tenían los antiguos hierofantes caldeos no hacían del conocimiento de los astros una religión, sino una ciencia. Y parte de esa ciencia es lo que nosotros estamos llamando, por continuar un poco con la línea de, por ejemplo, de Francis Barrett o de Cornelio Agripa, etcétera, astrología talismánica o magia talismánica, cuya finalidad es más producir que predecir. Entonces, antiguamente, como hemos dicho, estudiaban los cielos y cuando veían ciertas posiciones astrológicas, conjuraban esas fuerzas para el bien de la humanidad, para el bien de los pueblos, que de alguna forma guiaban esos maestros de sabiduría y cuyo linaje llega todavía a estos tiempos. Entonces, ¿puedes continuar, por favor, Graciela? Bueno, el nexo de unión en la ciudad de Harrán, ya lo hemos dicho. Sí. Ok, Sí. entonces, vuelvo, y esto lo vuelvo a repetir porque ya lo vimos en su tiempo, y aunque parezca que pueda estar fuera, después de lo que hemos visto hasta ahora, fuera de tiempo, tal vez del lugar, no lo está, porque ahora que ya, a raíz de lo que hemos visto, como dicen aquí en pláticas anteriores, es importante que en este momento se vuelva a recordar que si queremos seguir la pista como Sherlock Holmes de aquellos tratados de la ciencia antigua, tengamos siempre en cuenta
ese lugar de Harran, de lo cual prácticamente no queda nada, aunque sí queda escritura cuneiforme, sobre todo en el Museo de Londres, en el Museo Británico, miles de tablillas de la época sumeria. Pero lo que luego llegó, como he dicho, lo que se salvó de la quema de la Casa de la Sabiduría fue salvado por uno de esos sabios de la Casa de Sabiduría y debe de estar repartido por diversos lugares de los países musulmanes, sobre todo del norte de África. Ok, bueno, entonces, ¿puedes continuar, Graciela? Sí, donde se levantaban unos templos planetarios en los que se preservó durante siglos la magia astral del Próximo Oriente Antiguo. Esos, yo no lo llamaría templos, porque el templo tiene que ver con lo religioso. Yo les llamaría cámaras secretas, lugares de ciencia, lugares de ingeniería, que ya hemos dicho que la magia es la ingeniería de la astrología. Entonces, no son templos, o no eran templos, eran lugares de ingeniería astral. A ver, hablando en términos modernos. Ok, ¿puedes continuar, por favor? Contaminada por los contactos con la India y el mundo clásico. Bueno, con el mundo clásico se refiere a Grecia, pero debemos de recordar que Grecia aprende esos conocimientos, la aprende de el sumo sacerdote de los caldeos, o dicho de otra forma, y para que no suene religioso, el sumo sabio, el sumo científico de la ciencia caldea. Ok. ¿Puede continuar? En esta ciudad del Oriente Próximo se adoraban las estatuas de los planetas, cada una en su respectivo templo planetario y especialmente el dios de la luna, al que estaba consagrada la ciudad. A ver. Volvemos a lo mismo. Tenemos que recordar que de acuerdo a lo que hemos estudiado ya, vimos una frase de los Hadith que dice: yo era un misterio oculto, un tesoro escondido y amé ser conocido y formé el universo. Entonces, la Sagrada Tradición no habla de un sistema politeísta, sino que a las fuerzas del universo las considera como fuerzas vivas. Entonces esas fuerzas vivas son conjurables. Y esas fuerzas vivas, lo más cercano que tenemos a nosotros es el sistema solar. El Sol, la Luna, los planetas visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, esos 7 que llamaban planetas porque se movían, o estrellas móviles, ellos sabían que eran seres vivos, pero no dioses, sino una jerarquía que en idioma semita, en hebreo, se llaman los Ben Elohim, principados o genios. Entonces lo que hacían no era adorarlos, sino los conjuraban en determinados momentos y solicitaban sus dones porque ellos sabían que estaban a su servicio. Entonces la astrología no tenía una finalidad de predecir, sino de producir. Conjuraban esas fuerzas a través de ceremonias mágicas. Y por supuesto, cuando alguien hace un trabajo para ti, tú le pagas. Entonces ellos le pagaban con ofrendas. Pero no, eso no era adorar, sino era utilizar esas fuerzas que están al servicio del ser humano
y como nobleza obliga, en agradecimiento les daban la ofrenda. A ver, ¿puedes continuar, Graciela? Claro. Los llamados sabeos de Harrán adoptaron a Hermes como profeta y constituyen el núcleo originario de la magia astral árabe que se recopilará y traducirá en la corte de Alfonso X, especialmente el libro de la astromagia y el Picatrix. Pero, miren, ese es el gran tema. Ustedes que saben quién es Hermes Trismegisto, no le llamarían profeta, porque profeta suena a algo religioso, o profecía, no sé qué, de Nostradamus, ¿no? Hermes Trismegisto era algo mucho más grande que Albert Einstein en nuestros tiempos. Era un hipersabio, un hipergenio, un gran maestro de sabiduría, un científico filosófico, no era un religioso. Y entonces esos libros que nos llegan a nosotros de Alfonso X el Sabio, del libro de Astromagia y tal, ok, como estaban en un reino cristiano, pues le dan una connotación cristiana. Y los otros, los musulmanes, como estaban en un reino musulmán, le daban una connotación musulmán porque no les quedaba de otra y porque así era. Pero lo que estaban haciendo era obedecer lo que dice el Corán: pídeme ciencia, pídeme sabiduría. Entonces, la ciencia y la sabiduría es algo que no es religión, pero que en aquellos tiempos se estableció una especie de unión entre ciencia y religión. A ver, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Traducción de una obra andalusí que, como sabemos ahora, fue escrita en el siglo X por Maslama el Cordobés. Bueno, el Picatrix y el libro de Astromagia, estos dos libros son dos libros de consulta, que este servidor los ha consultado y que de alguna forma, y si me permiten, pues les está aportando el trigo y quitando la paja, porque los dos tienen paja, porque no les quedaba de otra. Pero para los estudiosos futuros deben de tenerlos como libros de referencia. Y aunque el autor se dice que es Maslama de Córdoba, que en otros lugares se dice que es Maslama de Madrid, pero que es cierto, fue Maslama el cordobés, realmente el autor, aunque sea Maslama, no es Maslama. ¿Por qué? Porque el Picatrix, que es un libro de astrología talismánica o de astromagia, o de astrología real, porque es que ya tenemos que emplear la astrología talismánica, no, es que nos han hecho creer una y mil veces que la astrología es la pobre horoscopía, la maltratada horoscopía. Y no. Entonces, realmente el Picatrix forma parte de la adaptación del conocimiento de una orden sufí que se llamaba los Hermanos de la Pureza y que tenían una serie de tratados cuyos tratados se vienen a sintetizar en dos obras: el Picatrix, que es básicamente de astromagia, y otra obra cuyo título está en árabe y que tiene un título parecido, algo así como El sello de la sabiduría, una cosa así en su traducción, y que es una obra de alquimia, que yo no la he conseguido ni en español ni en árabe, y miren que la he buscado. Sí he encontrado tesis doctorales o pequeños comentarios sobre estas dos obras, tanto del Picatrix, que es así,
y que ahora se está poniendo de moda, sobre todo en los países anglosajones, cuando su traducción fue en España, pero son obras que vienen del sufismo o la rama esotérica del Islam, que de alguna forma venía a unir ciencia y religión, ciencia y mística. A ver, ¿puedes continuar, Graciela, por favor? El hermetismo árabe originado en Harran nos proporciona una gran cantidad de textos en cuya búsqueda y traducción se afanaron los sabios de la corte de Alfonso X. Espera un momento. El hermetismo, es decir, quiere decir, hermetismo viene de Hermes, no quiere decir que sí, de ahí deriva la palabra hermético, cerrado, porque aquellos conocimientos eran ocultos, estaban reservados a unos pocos iniciados, y ahora pues se le están dando así a ustedes. Pero no solo ahora, sino muchas cosas están ya a la luz, desde hace tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, el propio historiador, catedrático en historia, Alejandro, nos dice que la ciencia de Hermes, que nos llega a través de los árabes, y pues repito, la ciencia de Hermes nos llega a través de los árabes, pero los árabes la reciben de Harrán. Y no es que esté originada en Harrán, sino que la reciben de Harrán. Harrán, la ciudad de Harrán, mantuvo las ciencias de Hermes, entre ellas la astrología, pero no solo la astrología. A ver, puedes continuar. Y bueno, y dice, y se afanaron los sabios de la corte. Nosotros decimos los sabios en buscar esas obras. ¿Por qué? ¿Ahora en qué se afanan? Pues se afanan en ciertos conocimientos científicos modernos, porque consideran que es lo más avanzado, lo más importante. Y pues en aquellos tiempos consideraban que lo más importante era esto, de lo que estamos hablando. Y tenían razón. Es mucho más poderoso que lo de la ciencia moderna. Y miren que la ciencia moderna ha hecho bombas atómicas, etcétera, para destruir. Pues esto todavía es mucho más poderoso que esto, aunque no lo crean. A ver, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Pero una vez más es infructuosa la indagación de precedentes figurativos de la cultura visual que se plasma en las ceremonias astromágicas de la miniatura alfonsí. Esto es solamente un estudio de historia del arte. Sí, hay unas miniaturas que están ahí pintadas por encargo de Alfonso para ver, que vean cómo se hacían las ceremonias de astromagia. A ver, continúa. Sin embargo, contamos con algunas imágenes tardías procedentes del mundo islámico de esta vertiente, de la magia astral que los sabeos harranianos vincularon a la figura de Hermes. Ok, sigue. En el Kitab al-Bunan de Oxford, Kitab al-Bunan de Oxford, fechado en el año de 1399, encontramos un personaje que parece hallarse en un paisaje campestre que le sirve como fondo, pero la escena se halla enmarcada por un arco, lo que parece sugerir que se desarrolla ante las puertas de un templo. El individuo que tiene clavada su mirada en un astro representado en la clave del arco toma una sustancia de una vasija y la quema en un incensario que tiene ante sí. Del texto se deduce que se trata nada menos que de Hermes Trismegisto y que el edificio es el santuario de la ciencia hermética. Espera. Todo esto es correcto, pero eso de santuario, ¿no? La cámara secreta de la ciencia hermética no es un santuario, no es lo mismo una cámara que un santuario. Hermes no era un religioso. A ver, continúa. El templo egipcio de Hermes. Tampoco era un templo. Ok, sí. Al que se refiere Al-Bumazar en su Kitab al-Utlut. Entonces, aprendamos a ver a estos grandes sabios de la humanidad como verdaderos científicos filosóficos, con unos conocimientos verdaderamente trascendentes, que no acaban con la muerte.
¿Ok? Bueno, esto nos sirve un poco y sobre todo para que vean de dónde vienen estas cosas. Pero que esto ni lo inventó los sabeos de Harran, ni lo inició Hermes. Son meros transmisores de una ciencia muy antigua, aunque no, algunos no lo crean.